Bueno, pues vamos con el tema 2 de la asignatura de gestión logística y comercial, previsión de la demanda. ¿Vale? Previsión de la demanda quiere decir cómo una empresa se va a organizar para producir en función de la demanda que tenga. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Esto se hace porque nosotros tenemos que saber cuánto nos van a comprar los clientes para saber cuánto vamos a producir. Porque si producimos de más, sobre todo si se trata de productos perecederos, a lo mejor hay muchos productos que tenemos que tirar, porque tenemos un stock que sobresale de la demanda que tenemos. O a lo mejor nos quedamos cortos, ¿vale? Y hemos gastado menos dinero del que deberíamos, hemos producido menos y podríamos haber ganado más beneficios con las ventas de nuestros productos. Entonces, la idea es lograr que se relacionen bien los dos conceptos de producción y demanda para que produzcamos lo justo, lo más justo posible de lo que nos vayan a comprar. Esto, por supuesto, nunca es exacto. Siempre hay o más producción o menos. Hay veces que sale un producto nuevo que triunfa más de lo que pensábamos que iba a triunfar y nos quedamos cortos de producción. Pero otras veces pensamos que vamos a vender más y hay exceso de stock. ¿Vale? Entonces, por eso se hace una previsión de la demanda que va a haber, para controlar los gastos que voy a hacer a la hora de producir, que voy a tener a la hora de producir. ¿Vale? Lo más óptimo, porque si yo quiero utilizar ese dinero que voy a emplear en producir, si lo quiero utilizar para invertirlo en otras áreas de la empresa, pues me viene muy bien saber cuánta demanda va a tener el producto para yo saber cuánto dinero tengo que gastarme para producir ese producto. ¿Vale? Empezamos primero con la propia definición de la demanda, de lo que es la demanda y cuáles son los factores que intervienen en la demanda. Es muy fácil, la demanda ya hemos dicho, es la cantidad de un producto que los clientes están dispuestos a comprar. Y aquí intervienen tres variables. Una es el producto en sí, que dependiendo del tipo de producto que sea, tendrá más o menos demanda, o tendrá un tipo de demanda o otro tipo de demanda, o de una marca en concreto. Podemos hablar de café en general, de qué demanda tiene el café en general en un país, en una población determinada, en un periodo determinado, o podemos hablar de una marca concreta de café, no la voy a decir. Podemos hablar de una marca concreta de café y ver qué necesidad de demanda tiene esa marca propia. Podemos hacerlo a nivel interno de nuestra marca o a nivel general del producto en sí. Normalmente se hace del producto porque la marca engloba un nicho de clientes, pero el producto engloba un nicho mayor. Entonces nosotros que queremos englobar todo el nicho del producto, siempre vamos a ver qué demanda va a tener el producto. ¿Vale? Si las empresas más grandes pues también lo hacen a nivel interno para saber un poco qué clientes nos compran y con qué frecuencia. Luego el tiempo, que la variable tiempo va a delimitar el plazo en el que vamos a hacer esta previsión de la demanda. Puede ser una demanda a un mes, a un año, a 10 años, ¿ok? Normalmente se suele hacer a un mes o a 3 meses porque los cambios de la demanda de los clientes van un poco estacionales. Cada estación te presenta una serie de necesidades en la mayoría de productos, sobre todo si son ropa, si son alimentación, si son elementos para el hogar, ¿vale? No es lo mismo lo que tú vas a comprar en invierno que lo que vas a comprar en verano. Entonces hay muchos productos que se mueven estacionalmente. O sea, cada 3 meses hacen una previsión de la demanda que va a haber y gastan el dinero en producir para cubrir esa demanda en concreto. Y luego el tamaño del grupo de compradores, que los compradores, ¿sabes lo que se referiría al cliente de por sí, ¿vale? O sea, no todos los productos tienen la misma demanda porque son productos que a lo mejor van dirigidos a un nicho de mercado más pequeño, como los productos de lujo, o a un nicho de mercado mayor, como los productos alimenticios, ¿vale? Entonces, esos son los datos que tenemos que tener en cuenta y las variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una previsión de la demanda. Siempre concretar el flujo temporal. Esto sí es importante porque yo puedo decir, sí, voy a tener una demanda de 5.000 unidades, como pone aquí. Pero 5.000 unidades, ¿qué? Voy a tener una demanda de 5.000 unidades, voy a producir 5.000 unidades, pero ¿hasta cuándo? Yo voy a producir 5.000 unidades y ahora ¿cuándo vuelvo a producir? ¿Dentro de una semana, de un mes, de un año, de un día? Entonces siempre tiene que ir relacionada con el tiempo, ¿vale? Es como la velocidad. La velocidad es el espacio partido por el tiempo, ¿no? Porque es el espacio que tú recorres en un tiempo determinado. Pues la demanda es la cantidad de productos en un tiempo. También es la cantidad de productos que yo voy a vender en un tiempo determinado para saber cuándo voy a volver a producir. Esa es la idea.
¿Vale? Luego, también habrá que tener en cuenta el proceso productivo de los productos en sí para calcular esta previsión de la demanda. Hay varios tipos de productos que se comportan de forma diferente, ¿vale? Hay productos que se fabrican para mercado o para almacén. Esto quiere decir que los productos no paran nunca de fabricarse. Son productos que están en constante fabricación y en constante venta, como por ejemplo el caso de los refrescos, ¿no? En una fábrica de refrescos, sobre todo de los refrescos más punteros en el mercado, la producción nunca para. Esto siempre va a almacén o a mercado. Entonces, la previsión de la demanda se hace un poco en función para medir el nivel que producimos diariamente, porque nunca va a parar la producción. ¿Vale? Después nos podemos mover que son los que serían en el mercado en general, ¿vale? Y luego, pues la producción para el mercado en serie, que ya trata un poco más de intentar segmentar esta producción. No es una producción continua, como pasaba en el mercado general, sino que es una producción que va a ir en función de la demanda que voy teniendo en determinados momentos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los mantecaos, que se venden en Navidad mucho, pero luego durante el año se venden menos, ¿vale? Eso es la idea. Y luego tenemos también, separado ya de producción de almacén o de mercado, la producción por encargo. ¿Esto qué pasa con estas producciones? Pues tienen un proceso de fabricación que se da si se pide por el cliente. Si el cliente no lo pide, esto no se produce. Pasa con los productos de lujo, pasa mucho. Por ejemplo, los Ferrari van por encargo. No fabrican Ferrari y lo ponen en el concesionario para que tú los compres, sino que tú tienes que encargarlo y te lo fabrican como tú lo quieras, ¿vale? O las prestaciones que tienen varios productos que te los pueden personalizar para ti. Esto es por encargo. Entonces no tienen estocaje en almacén, sino que lo van produciendo a medida que se va pidiendo. ¿Vale? Estos son los dos tipos que hay. Y luego, pues, eso, nos hemos referido a producción continua o producción intermitente, que es lo mismo, va relacionado con lo de aquí arriba, que la producción continua es la que se lleva de forma interrumpida, como en el caso del mercado general, y la intermitente es la que se lleva en el mercado en serie o en lote y en la producción por encargo, simplemente, ¿vale? Aquí debajo viene un cuadro que te lo explica, te lo resume un poco, ¿vale? En el mercado general siempre intentamos cubrir el stock y la producción es continua. En el mercado de serie o en lote es una producción limitada y se hace intermitentemente, como hemos dicho de los mantecaos, o como hacemos con las marcas de ropa, sobre todo las de zapatillas, te hacen series limitadas que luego pueden volver a sacar o no, en función de la demanda que haya, y eso se produce intermitentemente, ¿vale? Son el mismo producto, pero con diferentes diseños. Entonces, al final es un producto distinto. Y luego el sobrepedido de encargo, que es lo mismo. ¿Ok? Hasta aquí, de momento, con el tema de la definición de producción y las variables que intervienen. ¿Vale? Ahora pasamos a los tipos de demanda, que hay dos tipos. Demanda independiente y demanda dependiente. Bien, pues la demanda dependiente es la demanda que se da por las condiciones que se mueven en el mercado. ¿Vale? Aquí la empresa no tiene potestad para decidir cuál es la cantidad que tiene que producir, sino que es el mercado el que se lo dicta. ¿Vale? Es el caso de los productos normales que conocemos hoy día, como un ordenador, como un coche, como un teléfono móvil, ¿vale? Son productos que en función de la demanda que tengan los clientes es como se van a producir. ¿Vale? Parece normal, parece lo básico, ¿no? Como que todas las demandas son esto, que la demanda siempre es esto, pero no es tampoco así. ¿Vale? En este caso, la demanda independiente está sujeta a las condiciones del mercado y es independiente a la demanda de otros artículos. Da igual lo que se venda de café para que yo sepa cuánto tengo que producir de teléfonos móviles. Estamos mezclando el tocino con la velocidad. Entonces, no dependo de nada, yo simplemente dependo de cuánta demanda tengan los clientes de ordenadores para fabricar ordenadores. Sin embargo, existe una demanda dependiente que es la demanda que engloba a todos aquellos componentes que forman parte de ese ordenador que estoy vendiendo. ¿Vale? Son productos que componen a otros, ¿no? Entre varios de esos productos componen un producto superior que es el que determina la demanda. Entonces son productos que son dependientes a la demanda de ese otro producto. En ese caso, la demanda de estos productos no está sujeta a las condiciones del mercado, está sujeta a las condiciones de la propia empresa, a las condiciones de lo que se venda de otro producto.
¿Vale? En el caso, bueno, de componentes informáticos a lo mejor no es tanto así, porque muchos componentes informáticos hoy día se compran de forma individual para montar tu propio ordenador. Pero en el caso de los coches sí que ocurre así. El neumático de un coche se puede producir de forma individual, de forma independiente, ¿vale? Pero normalmente está regulado por la demanda que haya del vehículo como tal, ¿vale? Pues esos serían los productos que son de demanda independiente, ¿vale? Ya os digo, materias primas, componentes, productos en curso, etcétera. Digamos que los productos terminados serían los que tienen demanda independiente y los productos semiterminados o materias primas son los que tienen demanda dependiente, para entenderlo mejor y más sencillo. ¿Vale? Y ahora pasaríamos a la parte de previsión de demanda y plan de ventas. En este caso, lo que la empresa se encarga de analizar es qué cantidad de productos van a demandar mis clientes para yo hacer una estimación de cuánto voy a producir, como hemos dicho al principio. Eso es lo que se llama previsión de la demanda. ¿Vale? Y el plan de venta no es más que plasmar esta previsión en un documento en el que yo voy a reflejar qué ventas estimo que voy a tener en un tiempo determinado. ¿Vale? Yo puedo decir en estas navidades, yo que me dedico a fabricar turrón, en estas navidades voy a tener una previsión de ventas de tanto dinero. Y a partir de esa previsión de ventas que voy a tener, entonces es como fabrico. Se puede hacer tanto en mayor escala como en pequeña escala, ¿vale? Los bares también lo pueden hacer. Lo que pasa es que muchas de las empresas, sobre todo las pequeñas, las hacen de cabeza. No hacen un plan de ventas para definir cuánto pan voy a tener de lunes a viernes que comprar para desayuno. Porque tengo el bar al lado de un complejo de oficinas y todos los trabajadores de esas oficinas vienen a desayunar a mi bar. Entonces, los fines de semana, si yo abro el sábado y abro el domingo, no voy a tener la misma cantidad de clientes para desayunar que voy a tener de lunes a viernes. Entonces yo hago una previsión de lunes a viernes mentalmente, o en un papel escrito o en un Excel, dependiendo del empresario pequeño. Me hago un plan de venta en el que yo voy a tener tanta demanda de desayuno y yo voy a comprar tanto pan de lunes a viernes, que no será la misma cantidad de pan que voy a comprar que el fin de semana. Que el fin de semana voy a vender menos desayuno y me va a sobrar mucho pan si sigo comprando lo mismo. Así ahorro dinero, ahorro costes y puedo optimizar un poquito más la venta. ¿Vale? Eso en pequeña escala. En grandes escalas, las empresas grandes lo que se hace es una estimación de ventas, como he dicho, del tema del turrón, que yo preveo que voy a vender tanta cantidad de dinero en turrón y yo voy a fabricar tanto turrón que me dé esa cantidad de dinero. Si me paso, bueno, pues me he pasado, no pasa nada, hay un poco de excedente, pero siempre se intenta no pasarse mucho. Por eso las previsiones tienen que ser prudentes, para no producir más de la cuenta. Prudentes y realistas. ¿Vale? No es lo mismo lo que va a vender la marca de turrones top 1 en España que la que va a vender la marca de turrones de marca blanca de un centro comercial, o sea, de un supermercado, perdón. ¿Vale? Eso hay que tener siempre ese principio de prudencia, manteniéndolo, para también ver eh, cuánto tengo que producir sin pasarme. ¿Ok? Esa es la idea del plan de venta y de la previsión de la demanda. Y aquí intervienen también diferentes variables. Intervienen diferentes variables. Ya hemos dicho en el principio unas cuantas variables que intervienen en la demanda, como era la dimensión del producto, el producto en sí, ¿vale? Si queremos hacer de un producto en concreto a nivel general o de una marca, que ya lo habíamos dicho al principio, los clientes, que también lo habíamos dicho al principio, el comprador, si vamos a referirnos a un comprador individual, nos vamos a referir a un nicho en concreto de compradores, si nos queremos referir a los compradores en total para ver cuántos son potencialmente clientes míos, ¿vale? Todo esto son análisis internos, ¿no? El mercado, el ámbito geográfico del mercado al que nos vamos a referir, no es lo mismo hacer una previsión a nivel local en la provincia de Sevilla, donde resido yo, o hacerlo a nivel nacional, lo mismo, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo. Y luego el plazo de tiempo, son las mismas variables que hemos considerado al principio que había que tener en cuenta. Habíamos dicho 3, esta vez hemos incorporado una más, pero más o menos igual. Y luego estas variables un poco que se segmentan, ¿no? Como que se diversifican un poco y se dividen en dos partes. Se dividen en las variables que son incontrolables, que son todos los comportamientos externos a nuestra empresa, que no podemos controlar porque son externos, como son el comportamiento de la competencia. A lo mejor ahí en los productos tecnológicos, por ejemplo, hay mucha modernización, hay mucha innovación y los competidores pueden innovar, pueden crear algo nuevo que se va a vender mucho. Yo eso no lo puedo controlar.
A lo mejor yo hago una estimación para que las ventas de este próximo verano sean de tanto dinero y al final es menos porque en junio de este año tal marca ha sacado un producto más innovador que ha roto con el mercado completamente y he fallado, me he equivocado en eso, pero es algo que es incontrolable. Tenemos que tener en cuenta que eso puede ocurrir también. ¿Vale? Y luego también en el entorno socioeconómico, en el entorno macroeconómico, que lo que se refiere es a la cantidad de dinero que tienen los clientes, poder adquisitivo. No es lo mismo vender en el año 2006, 2007, que estábamos en una época, bueno, de buen nivel económico, a vender en el 2011, que estábamos en crisis. O vender antes del COVID o después del COVID, que también estamos en una situación distinta. ¿Vale? No es lo mismo una situación económica de la otra. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. También hay que tener en cuenta la situación macroeconómica de un país en concreto. No es lo mismo vender en Alemania que vender en España. No es lo mismo vender en España que vender en un país subdesarrollado. Entonces hay que tener en cuenta también esos factores que son incontrolables y que van variando en función del paso del tiempo. Al final la economía es una variable que va fluctuando a lo largo del tiempo, va bajando y va subiendo, como una ola. Y luego las variables controlables, que esas sí son decisión de la empresa, como el producto, que el producto lo podemos modernizar nosotros, podemos agregarle características que le den valor al cliente, ¿vale? Son las que se llama el marketing mix. Luego el precio, que el precio lo podemos determinar nosotros, podemos rebajar el precio y a obtener menos beneficio, siempre rebajándolo por encima de los costes de producción de la empresa, de lo que nos cuesta a nosotros producirlo. Luego la distribución, que ya eso depende de la empresa, la optimización de la distribución, si tengo distribución propia o si la tengo externalizada en otra empresa, ¿vale? Eso ya depende de la propia empresa, de lo que decida. Por ejemplo, Amazon, ¿no? Que en vez de operar con empresas de transporte, tiene la suya propia y así optimiza un poco más el transporte de los productos. Y luego la comunicación que hagamos sobre ese producto, la publicidad, la promoción, las ofertas, relaciones públicas, etc. ¿Vale? Estas son las variables que serían controlables por la empresa. Y luego ya pasaríamos directamente a la previsión de la actividad y de los costes. Que consiste, pues, en nada, que hay que hacer previsiones para saber qué nivel de producción tenemos que tener en la empresa, ¿vale? Simplemente es un poco más redundante, ¿no? Es volver a lo mismo de siempre. La misma teoría. Siempre intentando sacar el mayor beneficio, son conceptos lógicos, la empresa quiere obtener los mayores beneficios posibles, pues hay que hacer una estimación de toda la previsión de demanda que tenemos para producir en función a ella. ¿Vale? Luego también las técnicas, vamos a entrar ahora en las técnicas más habituales de previsión de demanda. Vamos a ver cuáles son los métodos endógenos, los métodos exógenos, etc. Bien, pues en cuanto a los componentes endógenos, lo que hacemos es una hipótesis basada en datos anteriores para ver qué factores son los que determinan la demanda de mi producto, cómo ha variado y hacer así una estimación de la próxima demanda que va a venir. ¿Vale? ¿Qué ocurre con esto? Pues que esto ya hoy, a día de hoy no se utiliza tanto porque el predecir las ventas futuras en función a las ventas pasadas está un poco ya obsoleto, sobre todo si es a medio plazo, ¿vale? Por el hecho de que cambian mucho los factores que intervienen en un mercado que está en constante movimiento. Entonces, hacer una previsión en función a cómo fue hace 5 años no es real, no es viable. Entonces, hay otros métodos, se utilizan otros métodos, ¿vale? Como son los métodos exógenos, que engloban a los métodos barométricos y a los econométricos, ¿vale? Que lo que hacen pues es tener un poco, usar herramientas numéricas, ¿no? Herramientas matemáticas también, para saber qué nivel de demanda voy a tener yo. No basándonos en datos pasados, en ventas pasadas, sino cogiendo los datos actuales, reales, y en función a esos datos hacer una estimación. ¿Qué datos son esos? Pues, por ejemplo, en el método barométrico, lo que se cogen son datos reales de indicadores económicos del país. ¿Vale? Que pueden ser la renta o el IPC, ¿vale? Que al final son indicadores económicos que nos hacen saber cuál es el poder adquisitivo de los clientes, de los futuros consumidores. Y de esa forma, pues intentar prever un poco cuál va a ser nuestra demanda, ¿vale? También tenemos los métodos econométricos, que con los métodos econométricos nos referimos a estadística económica,
¿vale? O utilizando fórmulas, utilizando variables que se suelen mover en el mercado, pues encontramos un poco la cantidad de productos que van a demandar nuestros clientes, ¿vale? Son fórmulas estudiadas, son fórmulas econométricas, las estadísticas al final son estudios que se hacen y son fórmulas fiables, ¿vale? A partir de estadísticas siempre se sacan los mejores resultados, ¿no? Estadísticamente, cuántos productos, de cada 10 consumidores, cuántos compran mi producto, de cada 1 millón, cuántos lo compran. Y así yo me hago una estimación de cuánto tengo que producir. Luego también tenemos los métodos cualitativos, que aquí ya entra el método Delphi, ¿vale? Que es el método que utiliza o sea, se basa en utilizar la opinión de expertos para saber cuánta demanda va a haber de un producto. Es un poco subjetivo, ya lo subrayo aquí, porque bueno, son al final opiniones, pero son expertos en el mercado, entonces son opiniones más fiables que las de la mayoría. Entonces, pues nos podemos centrar un poco en esto. Y luego las encuestas, pues que lo que van a hacer es determinar un poco cuál es la opinión de nuestros clientes o de nuestros vendedores en función de la demanda que hay de nuestro producto en un momento determinado, ¿vale? Son encuestas, son opiniones que se dan de gente que compra nuestro producto, que también nos puede servir para saber hacer una estimación de cuántos van a comprar. ¿Ok? Y nada, esto es un resumen, un poco un esquemita. Y ya pasaríamos al control presupuestario, aquí, y su elaboración, ¿vale? Que no es más que ya después de haber hecho todos los estudios previos y todas las estimaciones que tenemos que hacer, pasar al siguiente punto, que sería ya calcular el presupuesto que voy a tener, que voy a poder emplear para producir esta demanda, para producir estos productos, para cubrir esta demanda, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta dos cosas, ¿vale? Serían cuánto va a demandar el cliente, qué presupuesto necesito para cubrir la demanda de mis clientes y de qué presupuesto dispongo. A lo mejor no dispongo de presupuesto suficiente para cubrir toda la demanda de mis clientes, que se da en muchos casos, y a lo mejor tengo que recurrir a una financiación externa, también se da en muchos casos, para intentar cubrir este presupuesto. Aquí lo que se hace ya es pasar a dinero de la empresa, cuánto va a costar, todas las estimaciones y todos los estudios que he hecho previamente, las que hemos visto a lo largo del tema. Hemos visto ya todas las variables que intervienen, hemos visto cuánto sería la demanda, hemos visto estacionalmente cuánto van a pedir los clientes y ahora yo tengo que ver si yo puedo cumplir con esas demandas o no haciendo un presupuesto. ¿Cuánto me va a costar hacer todo esto? ¿Vale? Nada, aquí simplemente saber eso, que hay empresas que necesitan de financiación externa para cubrir ese presupuesto, que no siempre lo podemos controlar, ¿vale? Pero siempre tiene que ser lo más exacto posible y saber la utilidad que tiene y los objetivos, ¿vale? La utilidad, lo que hemos dicho, saber cuánto dinero requiero para llevar a cabo la producción que quiero y las consecuencias de la planificación de estas actividades. Las consecuencias quiere decir si yo tengo que contratar más personal, si tengo que necesitaré de almacenamiento, un almacenamiento mayor para estos productos, ¿vale? Estos ya son decisiones estratégicas de la empresa. Entonces, pues hay que saber las consecuencias de esta planificación. Si voy a necesitar de mayor transporte para poder distribuir mejor los productos por las tiendas, ¿vale? Y luego en los objetivos que hay que tener en cuenta, pues simplemente que hay que optimizarlo, hay que intentar cubrirlo sin pasarnos para saber qué cantidad necesito lo más exactamente posible. Eso siempre es así, siempre se intenta ir a lo mínimo para que no haya ni un sobrecoste, ni haya un coste demasiado bajo del que podemos soportar. Si la demanda de mis clientes va a ser de 100.000 euros, hablando en dinero, va a ser de 100.000 euros y yo elaboro un presupuesto de 50.000, a lo mejor me estoy quedando un poco corto, porque a la mitad de mis clientes no los voy a poder satisfacer. Entonces a lo mejor tengo que intentar hacer un presupuesto de si puede cubrir la empresa hasta 80.000 y luego intentar financiar otros 20.000. Que puedo llegar a los 100.000 sin problema, pues a los 100.000. Que llego de sobra, pues 110, 120, un poquito más, pero sin pasarnos. ¿Vale? Esa es la idea. Y ya está, aquí terminaría el tema. Este tema es un poco más cortito, ya os he dejado los ejercicios modificados para que los hagáis. Y nada, lo de siempre, si tenéis dudas, que puede que haya, me escribís, que yo las leeré.
¿Vale? Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo.